Dios les bendiga, mis hermanos, pues aquí sacando tiempo de donde se puede. Quisiera comentar una idea, como decimos popularmente, pensando en voz alta. Esto para aquellos que no entienden esta frase, estamos hablando de alguien que le está dando vueltas a una idea. Es decir, que lo que voy a decir no es, vamos a decirlo así, un juicio de valor, ¿verdad? Una sentencia como tal, no. Estoy pensando en voz alta, estoy digiriendo, estoy discerniendo, estoy pensando, estoy soltando varios argumentos al aire para que pues chance y el Espíritu Santo nos haga el favor de que como en Pentecostés, en esa diversidad que hubo, pues nos podamos entender, ¿verdad? En fin, el punto está en que yo creo que es de su conocimiento de que el pontificado del Papa Francisco abrió varios fenómenos al interior de la iglesia, y uno de los fenómenos es que un grupo que se precia de verdaderos católicos, de ortodoxos, etcétera, etcétera, ante cualquier defensa que generalmente se hacía del Papa Francisco, tildaban al defensor de papólatra. Más allá de lo irónico que esto resulta, porque estos términos papolatría, papistas, etcétera, son términos despectivos que fueron acuñados primeramente por cristianos no católicos, ¿verdad? Protestantes concretamente, ¿verdad? Entonces para mí siempre se me hace muy irónico escuchar a aquellos que de hecho se pelean con los protestantes, que hacen apologética agresiva contra los protestantes, usando el lenguaje protestante, diciéndote papólatra o papista, etcétera. En fin, esto simplemente como nota interesante. Pero bueno, entonces estas personas, particularmente algunos sacerdotes, comenzaron a hablar ya desde que el Papa Francisco estaba en vida, y lo han estado diciendo continuamente después de su muerte, de que es necesario que sobre todo en Latinoamérica se eduque o se reeduque al católico promedio que tiene un sentimiento papólatra, de una concepción exacerbada del papado, que esto no pasa en otras culturas, etcétera, y que pues ellos terminan diciendo, creo que el católico latinoamericano ha tenido una educación en donde se sobreexalta el cariño, la fidelidad al Papa, y que básicamente haría bien a la Iglesia pues bajarle 3 rayitas a este, entre comillas, culto al Papa. Pues bien, a ver, digo la primera cosa que ya le he dicho muchas veces, pero para que quede claro. Cuando a mí me decían y me siguen diciendo papólatra, en un cierto sentido a mí no me cabe el saco, porque a lo menos etimológicamente hablando, la papolatría es eso. La tría es adoración, papo sobre papa. Es decir, estrictamente hablando, la papolatría sería adoración al papa. Yo no adoro al papa. De hecho, a los defensores del Papa Francisco que yo conozco, sean consagrados o laicos, tampoco les conozco algún rito de adoración al Papa, o que realmente pongan al Papa como si fuera un dios. Entonces, en ese sentido a mí no me cabe el saco, ¿eh? Ahora, si lo que quieren decir es no tanto de que el papólatra adora al Papa, sino que tiene un ánimo exacerbado, como que lo tiene básicamente en un pedestal que no debería de estar el Papa, etcétera, es aquí donde viene mi reflexión, porque días atrás por algo se me vino a la cabeza el pensamiento de Monseñor Pedro Casaldáliga. Para aquellos, yo ya he hablado de él, de hecho hice un video cuando él falleció, doy una breve reseña básica de él para los que no lo conocen. Él es un obispo español que sirvió desde los años 60 en Brasil, pero que sirvió, bueno, él llegó como sacerdote, ya estando ahí lo ordenan obispo en Brasil. Sirvió en una de las zonas más explotadas
en contra de los pobres, de los indígenas, etc. Mi historial con respecto a Pedro Casaldáliga, Monseñor Pedro Casaldáliga, bueno, si le digo Pedro Casaldáliga, no chirríen que el mismo Monseñor Pedro Casaldáliga no le gustaba que le dijeran Monseñor, o Dom, como dicen en Brasil, Dom Henrique Suárez, no, Don Pedro Casaldáliga, a él no le gustaba el Dom, ¿verdad? Él prefería que le llamaran Pedro, o como en Brasil a veces le dicen de cariño a las personas, el diminutivo Pedriño, ¿verdad? En fin, esto es simplemente para que no se me le vestre a alguien. Si se me va y no le digo Monseñor Pedro Casaldáliga y nomás digo Pedro Casaldáliga. Entonces, las afirmaciones que voy a hacer, que ciertamente pueden ser confrontantes, fuertes, quizá para algunos escandalizantes, las voy a situar en mi contexto de historia con Pedro Casaldáliga. Yo escuché por primera vez de Pedro Casaldáliga hace ya varios años, todavía él en vida, y yo por ese entonces era pues mucho más rígido, estaba más del lado de esta conservador, tradicionalista, y pues todo lo que sonara a teología de la liberación, pues para mí era satanizarlo, con una ignorancia bárbara de la cual ya me he confesado, no solamente con respecto a estas líneas más progresistas dentro de la teología, sino también mi mea culpa con las líneas más conservadoras o tradicionalistas dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo tengo un video hablando de la teología de la liberación y Marcel Lefebvre. Alguien puede decir, son agua y aceite, no tanto, no creas que tanto, ¿eh? Pueden buscarlo o en los comentarios si quieren me lo recuerdan y les puedo dejar el enlace. ¿Por qué? Porque yo también satanizaba los extremos en el sentido de decir todo lo de la teología de la liberación básicamente es el diablo encarnado, y toda la cuestión, por ejemplo, de la fraternidad San Pío X, de los sedavacantistas y todo esto, pues básicamente es otro tipo, es el gemelo del diablo encarnado. Asimismo, con los teólogos de la New World Theology, que son estos del Concilio Vaticano II, que al día de hoy muchos sacerdotes tradicionalistas, muchos que ustedes conocen, en las redes sociales, le siguen llamando, y me parece de manera injusta, hereje, por ejemplo, a Henri de Lubac, a Von Balthasar, como si, no sé, bueno, no me voy a meter ahorita en esa cuestión. Pero el punto está en que yo una vez hice una mea culpa porque en realidad no fui lo suficientemente responsable para poder yo leer, investigar, acercarme a estas personas. Me he quedado con el título, cualquier persona, bueno, Pedro Casaldáliga es básicamente un referente de la teología de la liberación satanizado, o Marcel Lefebvre es básicamente un referente del conservadurismo, el tradicionalismo satanizado. Sigo no estando de acuerdo con muchas cuestiones de Lefebvre y de Casaldáliga y así de muchos de estos, pero a lo menos intento, y ustedes pueden ver mis videos, reconocer lo bueno. Entonces, esto un poquito con mi historial, por si acaso alguien va a creer que ahorita hablando a favor de una posición que tenía don Pedro Casaldáliga, crea que yo he sido siempre, pues no sé, un perrito faldero que dice, sí, don Pedro Casaldáliga, todas las propuestas suyas yo estoy de acuerdo. No, al día de hoy yo sigo no estando de acuerdo en muchas posturas que tenía Monseñor Pedro Casaldáliga, pero ni remotamente tengo las posturas que tenía hace años, en donde básicamente satanizaba todo. Hoy le admiro inclusive a Pedro Casaldáliga, como le admiro también, por ejemplo, a Marcel Lefebvre, varias cosas. Entonces, por poner los extremos, ¿verdad? Dicho esto, y disculpen la introducción, pero me gusta ser claro para ahorrarme comentarios innecesarios. Vuelvo y repito, dentro del pontificado del Papa Francisco y sobre todo ahora, después de su muerte, muchos de estos grupos conservadores y tradicionalistas han estado diciendo de que es tiempo de que haya una formación, una evangelización, una catequesis, en donde le bajen 2 o 3 rayitas a la concepción que el pueblo, sobre todo latinoamericano, tiene del Papa, el cual supuestamente tiende a la papolatría.
tiende a un cariño exacerbado, a una fidelidad exacerbada, a una dependencia exacerbada de el Papa. Y entonces aquí recuerdo en una ocasión, fue una de las primeras entrevistas que vi de don Pedro Casaldáliga, de Monseñor Pedro Casaldáliga, en donde él decía que él estaría dispuesto a morir por disculpen hermanos, tuve que cortar porque yo escuchaba como una voz o algo por algún lado. Este es el carro de mi esposa. Y por alguna razón no tuve conciencia de que estaba manejando en plena noche con las luces apagadas, ¿va? Estoy más acostumbrado al mío y pues bueno, curiosamente una homeless, una señora en una esquina fue la que me terminó avisando que mis luces estaban apagadas, ¿va? Y me aventé todo este rato manejando con luces apagadas. En fin, a ver, continúo. En esta entrevista, Monseñor Pedro Casaldáliga menciona de que él estaría dispuesto a morir por Pedro, que su fidelidad es de ese nivel, hablando por el Papa, ¿va? El sucesor de San Pedro, pero que no estaba dispuesto a morir por el Vaticano. Y él decía que para que tuviera mayor credibilidad, para tener una concepción mejor del papado, sería muy bueno que el Papa dejara de ser jefe de Estado. Entonces, a todos esos conservadores, incluyendo algún sacerdote que recientemente hizo una entrevista y que hablaba de esta iniciativa de poder ayudar, sobre todo al pueblo latinoamericano, a bajarle 2 rayitas a la concepción del Papa para que no se infecten de la mentada papolatría. De hecho, en ese chat, en ese en vivo que estaba haciendo este sacerdote, yo comenté, parece que no gustó mucho, pero dije, pues sería muy bueno, es curioso, que las recomendaciones de esto de bajarle 2 rayitas a lo que percibimos del Papa, a la fidelidad que se le debe al Papa, etcétera, etcétera, pues hoy los conservadores están sugiriendo cosas muy cercanas, muy parecidas a las que los teólogos de la teología de la liberación años atrás venían sugiriendo y venían diciendo también de que pues había una exacerbación del Papa, etcétera, etcétera, obviamente porque los papas de ese momento pues no los favorecían a los teólogos de la liberación, ahora no favorece el Papa Francisco a los conservadores y entonces ahí sí, curiosamente hay que pensar en reeducar a la gente respecto a la relación que deben de tener al papado, hasta dónde defenderlo, hasta dónde quererlo, hasta dónde serle fiel, hasta dónde serle obediente, etc. Esto me parece particularmente simpático de ver cómo el refrán de que los extremos se tocan, se cumple en esto. Cada vez varias posiciones de los conservadores en el pontificado del Papa Francisco, sus posiciones son muy semejantes a las posiciones de católicos progresistas o modernistas en pontificados previos. Entonces, honestamente, yo cuando escuché esa propuesta de Monseñor Casaldáliga, todavía yo estaba con un rigidismo y todo esto, entonces pues me sirvió para satanizarlo más, ¿verdad? Básicamente este obispo que huele a marxismo, a socialismo, a comunismo, etcétera, teología de la liberación y todo esto, pues evidentemente es quitarle a los ricos nada más para dárselo a los pobres, un tipo de Robin Hood, una serie de juicios temerarios que dice contra el pobre Pedro Casaldáliga. Y me acuerdo que de hecho le pasé ese video a un sacerdote también muy conocido en internet, por privado, y este sacerdote me dijo, esta persona parecería que no ha visto la historia de que las iglesias que no han podido ser un estado, como en el caso de la iglesia católica, o sea, por ejemplo, las iglesias ortodoxas, que son iglesias básicamente, pues, patriotas o patrióticas, no sé cómo llamarlos, o sea,
que dependen mucho del Estado, pues continuamente tienen que doblar las manitas porque pues dependen de quien esté básicamente en el Estado, y que el hecho de que la Iglesia Católica tenga un Estado, aunque sea el más pequeño del mundo, que es el Vaticano, le da una libertad a la Iglesia Católica de no estar siendo pues mandada o estar a merced del dictador de turno, básicamente, o del presidente de turno. Pero Monseñor Pedro Casaldáliga decía que no tendríamos que tener temor a esa cuestión, precisamente porque la Iglesia, de hecho, creció dentro de un imperio que les persiguió. Entonces, quedaría mayor testimonio del Evangelio cuando el Papa solamente fuera un líder espiritual y no un líder político, en el sentido de un jefe de Estado, ¿no? Me parece que la parte más conservadora que está pidiendo a los que defendemos al Papa Francisco, que defendemos al Papa Francisco, que le bajemos 3 rayitas a la concepción del Papa, a la supuesta papolatría, etcétera, dado que ellos hablan mucho del reinado terreno de Cristo y quisieran ver una nueva cristiandad aquí en la tierra, básicamente, pues creo que no estarían dispuestos a bajarle en estos elementos de que el Papa, hoy podríamos decir el nuevo Papa que venga, renuncie a la cuestión de un poder político y que simplemente se reduzca al civil. Y lo digo no porque esté haciendo un juicio temerario, sino porque ellos mismos han puesto, muchos de ellos, el grito de cuando Pablo VI dejó de usar la tiara, esta triple corona que tenía el Papa, de que la dejó, de hecho la subastó para poder dar eso a los pobres, ¿va? Entonces, es interesante esta cuestión. Yo no sé hasta dónde quieren los conservadores que se defienda al Papa sin rebasar la raya de lo que ellos llaman papolatría. ¿Pedirían exactamente lo mismo si fuera un Papa que les favorece a ellos? Interesante. Yo personalmente no me quitaría el sueño. Personalmente intuyo que vamos para allá. De hecho, algunos también monseñores por ahí diciendo que este papa intentó, saboteó el pontificado, que ya ahora se le ha perdido el respeto a la misma figura del papa, etcétera. Entonces ya no les entiendo, porque el mismo sacerdote que dice que hay que bajarle 3 rayitas a la papolatría, a la concepción, a la exacerbación de la defensa y del cariño al Papa, es el mismo que dice que este papado pues menospreció o desprestigió, que el Papa Francisco terminó básicamente desprestigiando el papado. Entonces está buscando que tenga un prestigio delante del mundo, que tenga un prestigio en donde nuevamente el mundo, como en tiempos de la cristiandad, básicamente le bese la mano a la iglesia. Y ya me han escuchado que yo estoy plenamente convencido de que el Espíritu Santo está pidiendo que en este momento la iglesia no ponga la manita para que se la bese el mundo, sino que se ponga de rodillas a lavarle los pies al mundo como Cristo lavó los pies de sus discípulos. Que se haga servidora en ese sentido, ¿verdad? De que sea verdaderamente madre y no madrastra, como diría el Papa Francisco, ¿verdad? No lo sé, hermanos, qué tan dispuestos estos que nos piden a los supuestos papólatras que le bajemos 3 rayitas al cariño, a la fidelidad, a la obediencia, a la adhesión al Papa, qué tan dispuestos estarían dispuestos a aceptar que dijéramos, mira, estoy de acuerdo y vamos bajándole no 2 rayitas, bajémosle las necesarias, y dentro de ellas sería hermosísimo que poco a poco el Papa vaya renunciando a su poder político, que el Papa cada vez más sea como principalmente los primeros papas, ¿no? Que inclusive, que esto ya lo está haciendo el Vaticano y por eso muchos están asustados, se reevalúe la figura de Pedro respecto a los demás patriarcas, ¿no? Sabemos que las iglesias ortodoxas reconocen el primado de Pedro,
pero no en un sentido jurídico, ¿va? Ellos dicen primus inter pares, es decir, es el primero entre iguales concretamente, ¿va? Entonces, en el pontificado del Papa Francisco, ya esto viene desde antes del Papa Francisco, en el diálogo ecuménico, sobre todo con las iglesias de rito oriental que no están en comunión con el Papa, mucho es el debate, ¿verdad? Y de hecho la misma Iglesia Católica con sus ritos católicos orientales cada vez es más respetuosa, porque muchos de estos ritos orientales rompieron algunos de ellos comunión con la Iglesia Católica, con Pedro concretamente, porque en X momentos de la historia, y existe evidencias de esto, la Iglesia de rito latino les trató de imponer y de cambiar su liturgia y de poner ciertas prácticas que no son propias de la fe católica de rito oriental. Y en este sentido, a partir del Concilio Vaticano II, se han entrelazado más algunos lazos. Evidentemente, en algunas cuestiones ha habido también crisis, ¿verdad? Sobre todo a raíz de fiducia supplicans, ¿verdad? Que creo que fueron, no sé si los coptos, suspendieron un poco el diálogo ecuménico y todo esto, lo cual yo ya también mencioné, no me asusta en ese sentido, porque pues el diálogo implica tratar con cuestiones que de un bando y de otro bando nos hará difícil entender, pero la importancia de seguir abiertos al diálogo. Pero, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal si realmente para acabar con la papolatría nos unimos en un movimiento? Y esto va con especial dedicación a estos conservadores que nos dicen papólatras, a los que defendimos al Papa Francisco, o en mi caso, a todos los papas que he defendido, no nomás al Papa Francisco. Y que defenderá el que viene, sea de la sensibilidad teológica más conservadora, más progresista, lo que tú quieras. Él está en la silla de San Pedro. Díganme papólatra. Como yo les digo a veces irónicamente, prefiero ser papólatra a ser ególatra. Porque curiosamente muchos que nos llaman papólatras parece que no alcanzan nos dicen, no alcanzas a detectar tu papolatría, ese es tu problema. Pues posiblemente yo te puedo decir, no alcanzas a detectar tu egolatría, que parecería que lo que tú estás en pocas palabras pidiendo es de que la reverencia, la obediencia, la atención que te tengo que poner no se le esté dando al Papa, sino a ti. Porque tú sí eres verdaderamente católico, porque tú sí hubieras manejado mejor la iglesia que el Papa Francisco. Entonces, si yo no reconozco, si estoy ciego ante mi papolatría, a todos aquellos que me dicen papólatras, revísense, porque posiblemente ustedes están ciegos a su egolatría, que es 1000 veces peor. Prefiero ser papólatra a un ególatra, ¿no? Pero bueno, a esos hermanos les sugiero, si verdaderamente quieres que se acabe la papolatría, ¿qué tal si comenzamos con eso? ¿Qué tal si comenzamos simplificando precisamente la labor del Papa, quitándole autoridad civil, autoridad de jefe de Estado, que empiece a dejar ciertas estructuras que tienen que ver más que esto es lo que decía San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, que mandó documentos al Concilio de Trento para la reforma, sobre todo de los seminarios y sacerdocio y todo esto. Un gran santazo, doctor de la Iglesia San Juan de Ávila. Parafraseo, tiene una frase en donde le dice a los obispos, dice, la casa de obispo tiene que ser la casa de todos y no tiene que tener una servidumbre, etcétera, de todo esto. Y hay una frase en donde dice, porque los obispos, antes que parecerse a Pedro y a los apóstoles, pareciera que trabajan más por parecerse a el emperador, a Julio César, etcétera, a autoridades civiles concretamente, ¿verdad? De hecho, decía San Juan de Ávila en plena reforma, con la batalla con los protestantes, él decía que la iglesia no se reformaría si no se reforma el sacerdocio. Y dice que no se reformará el sacerdocio si el sacerdote no está dispuesto a ser pobre. Yo esto lo puse en un live de uno de estos sacerdotes y se brincaron, pero es que también pueden tener un buen carro de lujo y todo.
Yo no entré en discusiones, pero ¿cómo brincan? ¿Cómo brincan? Hombre, si tanto queremos quitar la papolatría, pues empecemos a despojar de elementos de supuesta autoridad que tiene el Papa y dejémosle con la autoridad más básica, más sencilla, más simplificada. Que el gobierno de la Iglesia, hablo de la curia, se simplifique. En esto el Papa Francisco avanzó bastante, ¿verdad? Y que tengamos una iglesia más evangélica en este sentido, ¿verdad? Más sencilla, más pobre, como creen. Pero es que en ese momento vamos a caer exactamente como los ortodoxos, etcétera, que muchas veces han tenido que quedar calladitos porque no tienen poder político, porque no son un Estado, porque dependen del Estado, etcétera, todo eso. Pedro Casaldáliga decía: bienvenidos a la experiencia básicamente de lo que significa ser cristiano. ¿Verdad? Porque probablemente no solamente el hecho del papado, sino de la propia experiencia cristiana, se ha atrofiado un poco precisamente porque tenemos muchas seguridades que se construyeron por buscar y por conquistar, de hecho, ciertos modelos y ciertas estrategias que no necesariamente tienen que ver con el Evangelio, sino con estructura política, con pensamiento político, con pensamiento ideológico. Entonces, no sé, voy a tratar de buscar una entrevista que le hacen a Monseñor Pedro Casaldáliga en Brasil, está en portugués me acuerdo, en donde creo que también ahí habla un poco, porque no he encontrado la entrevista esta donde dice esto. Creo que sí hay una carta en donde él dice, creo que fue una carta o algo que le mencionó a Ratzinger porque él fue citado por la Congregación de la Doctrina de la Fe, no fue sancionado, pero estuvieron así de sancionarlo. Y creo que fue ahí donde él dijo esta frase: yo estoy dispuesto a dar la vida por Pedro, pero no sé si por el Vaticano. Entonces son este tipo de situaciones que se las dejo al costo a aquellos que nos dicen papólatras, aquellos que dicen que exacerbamos nuestro cariño, fidelidad y obediencia al Papa y que le tendremos que bajar 3 rayitas y poner al Papa en su justo sitio, etcétera. Pues vamos quitando muchas de esas estructuras que a lo menos los primeros papas no las tenían. No eran jefes de estados, comenzando, un pescador era Pedro. Y aunque ciertamente se hay, y esto lo recoge la misma Sagrada Escritura con el primer concilio de Jerusalén, etcétera, una autoridad jerárquica, etcétera, tenemos que reconocer que mucho del ejercimiento de la autoridad actualmente eclesiástica está agarrada a conceptos pues del mundo concretamente. No estoy diciendo que con eso sean malos, ¿eh? De hecho, hay unas cuestiones que al día de hoy, si siguen, no tendría problema en ese sentido, pero ciertamente creo que hay ciertas estructuras y que yo le agradezco al Papa Francisco, por mucho que yo sé que algunos van a aventar espuma por la boca, le agradezco al Papa Francisco que haya triturado, que haya abierto la puerta para que se le haya dado el mazazo y se empiece a derrocar y a tirar ciertas estructuras que en su momento histórico en el pasado no necesariamente eran escandalizantes o antievangélicas, pero que hoy, en el contexto que vivimos, creo que el que sigan estando es escandalizante y van en contra del propio mensaje del Evangelio, o a lo menos no favorece el anuncio genuino del Evangelio, dichas estructuras, que tienen que ver sobre todo con estructuras de poder, ¿verdad? En fin, los dejo. Ya pensé en voz alta. Dios les bendiga.